Escribe tu propia novela podcast, episodio número 2. Bienvenidos a este segundo episodio de Escribe tu propia novela, en el podcast en el que estamos intentando aprender juntos a escribir una novela. Me llamo David y bueno, como te decía ahora mismo, pues estoy aprendiendo a escribir una novela y lo quiero hacer con vosotros, acompañado de los que me escuchéis en esta aventura. Pero sí que me gustaría ir compartiendo aquí pues lo que voy aprendiendo. Pero bueno, mientras tanto, pues este tipo de actividades, el podcast o algunos talleres que estoy haciendo con amigos, pues me ayudan a mantener un poco vivo este sueño, ¿no? De escribir, de publicar y de hacer algo interesante con la escritura. Em, vale, entonces el título de este episodio, que creo que todavía no lo he dicho, es Empecemos a escribir. ¿Vale? Entonces, es de lo que se trata este episodio. Em, cuando, cuando me planteo la idea de escribir una novela y sobre todo cuando se lo planteo a otras personas, vamos a escribir ¿por qué no escribes una novela? ¿Por qué no escribes una historia? La respuesta más frecuente que me encuentro es, pero si, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si a mí me gusta, me atrae, pero yo no tengo ni idea de cómo se hace. Y claro, es una cosa que como cualquier otra cosa importante en la vida, pues no se nace sabido. No sé, resultaría muy bonito decir, pues yo es que nací ya escribiendo. Pues bueno, puede que haya alguien que lo diga, pero vamos, como todo tiene su técnica, ¿no? Y hay gente que tiene más talento, menos talento, eso desde luego, pero todo tiene su técnica y su aprendizaje. Em, es mi visión de esto y bueno, pues como tal, pues te lo comparto así. Em, pero sí que pienso que cada uno podemos encontrar nuestro propio estilo, nuestra propia voz, digamos, ¿no? Nuestra propia forma de escribir. Y eso pues lo podemos hacer desde ya. ¿Vale? Para eso no necesitamos ninguna técnica especial. Y es algo que te recomiendo que hagas desde ya. ¿Vale? Si realmente te motiva el tema de escribir, lo que te diría que empieces a hacer desde cuanto antes posible y sobre todo vas a ver que es una cosa divertida, que te lo vas a pasar bien haciéndolo, es escribir de forma libre, pues puede ser un diario con tus reflexiones, puede ser, sí, pues a lo mejor simplemente pararse a escribir de forma libre durante un cierto tiempo, ¿vale? Para concretar un poco, vamos a ver, vamos a ver algún ejercicio que yo te recomiendo para mejorar tu habilidad de crear y un poco encontrar tu forma, tu estilo de escribir. Vale, pues el primer ejercicio que te voy a proponer es el siguiente. Escribir de forma libre durante 5 minutos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues nos sentamos con nuestro cuaderno, si quieres tener un cuaderno, si quieres un ordenador, si quieres una hoja en blanco con un lápiz, un papel, ¿vale? Y te pones durante 5 minutos y escribes lo primero que se te ocurra. Lo primero que se te ocurra, da igual si es una historia, si es la descripción de un personaje, si es la descripción de no sé, de un paisaje, si es una anécdota, si es, no sé, una lista de recuerdos, si es una lista de la compra, no sé, lo que se te ocurra, ¿vale? El único truco en este ejercicio es no parar de escribir durante 5 minutos. ¿Vale? El momento que pares, piensa, no, no puedo parar, tengo que seguir, ¿vale? Ya verás viendo que según cuanto más escribas, más confianza vas a coger en tu propia escritura. Entonces eso es una de las cosas interesantes que estamos queriendo hacer con ejercicios como este. Un segundo ejercicio que podemos hacer, em, hay muchos que se pueden hacer, pero por ejemplo un segundo ejercicio que puedes hacer es em,
coger y hacer, inventar una historia, ¿vale? Una historia en la que cada frase empiece con una letra del alfabeto. De tal manera que la primera frase tiene que empezar con la letra A. La segunda frase tiene que empezar con la letra B. La tercera frase con la letra C. Y así sucesivamente hasta que la última frase de la historia tenga la letra Z. Empieza por la letra Z, ¿vale? Y pensarás, digo, bueno, ¿y esto? Porque es muy limitador. Tienes la letra A y luego la B y luego... ¿Y esto qué hace? Pues no, me fuerza. O sea, cuando yo quiero empezar a lo mejor la siguiente frase con una palabra concreta, no, me fuerza a pensar de otra manera y me hace lanzar mi imaginación, mi cabeza hacia cosas que a lo mejor yo no me había planteado. Y ya digo que hay muchos. Estos son algún ejercicio que yo he buscado y bueno, que a mí me parece que ha funcionado bien. O sea, que a mí me ha funcionado bien y a otra gente con la que lo he hecho ha sido, pues ha sido divertido, sobre todo divertido de hacer. Divertido de hacer y que te sorprendes a ti mismo diciendo, pero ¿qué hago yo escribiendo esta historia que jamás se me había ocurrido, ¿no? Y ves que no solamente se te ocurre, sino que de hecho la estás escribiendo, ¿no? Entonces dices, entonces esto de que yo no sabía escribir, que era verdad o no era verdad, pues va a ser que no es verdad, ¿no? Pasa que cada uno tiene cada uno tenemos nuestro estilo, ¿vale? Y luego un tercer ejercicio creativo que podemos hacer, por ejemplo, hay muchísimos, ¿eh? Ya iré probablemente en los siguientes episodios lanzando alguno más. em, pero, por ejemplo, otro ejercicio creativo que podemos hacer es hacer una historia que complete, o sea, completa la siguiente historia, ¿vale? Imagínate una historia que empieza así, con esta frase. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de la verdad. Empujó la puerta para salir y corrió hacia... Vale, repito. Fue entonces cuando ella se dio cuenta de la verdad. Punto, empujó la puerta para salir y corrió hacia puntos suspensivos. Y tú continúa la historia de la manera que más te apetezca. Lo gracioso de esto es cuando haces un ejercicio de este tipo con otras personas, te das cuenta de que salen historias completamente distintas y, y todas interesantes, cada una en su manera, pero todas interesantes. Es alucinante, ¿no? Entonces, ves ahí la forma de pensar de cada uno, la forma de crear de cada uno. Vale, bueno, esto lo digo un poco para aquellas personas que dicen, yo no sé escribir, yo no tengo creatividad. Creatividad que jamás, pues, a lo mejor no sospechabas y te va a sorprender. Vale, otra cosa que puedes hacer es simplemente escribir un diario, ¿vale? Escribir un diario y en este diario, pues poco, cada día escribes un poquito, pues reflexiones, lo que se te vaya ocurriendo cada día y, y pues en este, o pueden ser incluso, no sé, pues puedes incluso hacer un camino de autoconocimiento, de autorreflexión, o incluso de hacer esto, una escritura de este tipo en forma de diario, pues te va a ayudar también a soltarte, a coger creatividad, eh, bueno, a coger confianza en esa creatividad propia, ¿vale? Bueno, entonces, en este primer episodio quería ver por un lado. Quería ver dos vertientes. Por un lado, lo que acabamos de ver, que es el tratar el tema de la creatividad, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no se sienten todavía preparadas para lanzarse a escribir una novela, ¿vale? Si es tu caso, no pasa nada, puedes lanzarte a lo mejor con estos pasos previos, pero sí que te animo en el que en algún momento te lances a la aventura, ¿vale? Que es realmente divertido, de escribir una historia, escribir una novela. No hace falta escribir una novela, a lo mejor del primer momento es difícil, pero puedes escribir un relato corto, puedes escribir, no sé, pues una obra de teatro, un pequeño guión, de una historia, no sé. Y básicamente la estructura de la historia va a ser la misma, ¿vale?
Yo, como os decía antes, he escrito, esta va a ser mi segunda novela. En cada historia que escribo, estoy intentando aprender un poquito, ¿vale? Entonces, la primera novela que escribí, la escribí utilizando una técnica. Esta segunda, otra, con otra técnica un poco distinta. Y ahora, lo que yo os voy a explicar ahora es la técnica que utilizaría y utilizaré la siguiente vez que escriba una novela. Y entonces esta técnica se llama técnica del copo de nieve, ¿vale? Bueno, no, probablemente la iré adaptando a cosas, según cosas que veo que me gustan más o me gustan menos de esta técnica. Pero esta técnica la inventó un autor americano que se llama Randy Ingermanson. Tiene su página web y pondré el enlace de su web en la, en el blog, donde podéis ver las notas de este episodio y en general de todos los episodios que vamos haciendo en el podcast. Vale, entonces este Randy Ingermanson es un científico, ¿vale? Y entonces como un científico pues tiene las cosas como muy sistematizadas, ¿no? Por lo menos es la idea de que tengo yo de los científicos. Yo soy de letras, pues bueno, pues lo veo así. Em, pero bueno, el caso es que lo tiene como muy sistematizado, ¿no? Pero lo que me gusta de este sistema del copo de nieve es que lo que hace es que va desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿no? Y él lo que explica es que si tú quieres dibujar un copo de nieve, pues si intentas dibujar un copo de nieve a la primera, pues probablemente no te va a salir bien. Pero si empiezas desde lo más sencillo y lo vas complicando cada vez más, pues puedes acabar haciendo un copo de nieve muy bonito y muy detallista, digamos, pero partiendo de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, para hacer este copo de nieve, tú empiezas con un triángulo y en ese triángulo le vas añadiendo a cada una de las aristas del triángulo otro triángulo. Si veis su blog, pues lo veis ahí la explicación. Pero bueno, quedaros con la idea de que vamos de lo más sencillo a lo más complicado, ¿vale? Entonces, el primer paso del método del copo de nieve sería escribir una frase que resuma la historia de tu novela, de tu historia, de tu de tu cuento corto, de lo que sea. Ya hablamos de esto en el episodio anterior, si hablamos de la prueba del café, si os acordáis, em, creo que hablamos de esto, la verdad es que ahora mismo no recuerdo, creo recordar que hablamos de la prueba del café. Bueno, entonces, lo que habría que hacer es hacer un resumen en una frase, idealmente de no más de 15 palabras, que resuma tu historia. Em, y en este resumen, en esta frase, no metes todavía nombres de personajes, ni metes nada así en detalle. Em, bueno, si os sirve de ejemplo, podéis ir, si vais a la típica, no sé, si vais a la típica página web de una librería, em, eh, te suele decir, en cada novela te dice una frase o un par de frases que te definen la historia de la novela, ¿no? Sin decirte cómo termina, pero te la definen. Y eso es como que te da la idea de cómo es, de qué historia, si realmente es una historia que te interesa o no te interesa seguir leyendo. ¿Vale? Idealmente este paso nos llevaría una hora, ¿vale? O sea, no nos debería llevar más de una hora. Y a lo mejor lo estáis planteando, pero bueno, pues una hora, pero yo no escribo mucho más que una frase, ¿no? Si habéis hecho el ejercicio que os decía antes de estar escribiendo durante 5 minutos seguidos, pues habéis escrito bastante más de una frase, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la idea es conseguir una frase que resuma una historia, ¿vale? Y, entonces, eh, lo ideal sería seguir escribiendo
frases hasta que lleguemos a una frase que realmente nos motive mucho. O sea, que decir, esta es la frase que resume la historia que yo quiero escribir. Esta es la historia que yo quiero escribir. ¿Vale? Entonces, no tenemos prisa, pero escribir frases hasta que yo esté contento con la historia, esta es la frase que define la historia que yo quiero escribir. ¿Vale? Mm, vale. Em, Volviendo al paso de antes, si no estamos muy convencidos de lo que queremos escribir, no tenemos una idea clara, a lo mejor nos viene bien lo que decíamos antes, escribir un diario durante un tiempo y poco a poco pues, ir viendo el tipo de historia, el tipo de idea que me llama más la atención y luego ya después hacer una frase entera que defina esta historia que yo quiero escribir. Vale, este sería el primer paso. Em, el segundo paso, y no vamos a ver todos los pasos hoy, solamente vamos a ver el paso uno y 2, ¿vale? El siguiente paso sería expandir esta primera frase en, a convertirla en un párrafo, ¿vale? Y este párrafo tendría cinco, cinco frases. Una primera frase que introduce la historia, digamos ¿cómo se llama? El lugar en que se desarrolla la historia, el personaje, ¿vale? Principal. Segunda frase, en la que ya empieza la acción de la historia y termina en lo que podríamos llamar un desastre, ¿vale? Hay un problema gordo que resolver, ¿vale? La tercera frase resume la segunda parte principal de la historia. Tercera frase resume la siguiente parte de la historia que termina en otro momento difícil, otro momento desastroso. Tercera frase, tercer momento importante de la historia que termina en un momento desastroso. Y la quinta frase, que es la resolución de ese último desastre y la conclusión de la historia. ¿Vale? En resumen, serían cinco frases. Una primera frase que introduce la historia, una segunda frase que nos mete en harina de la historia y que termina en un desastre, una, se- una tercera frase que nos vuelve a meter en otra fase de la historia y que termina en un segundo desastre, una cuarta frase que nos mete en la tercera fase de la historia y que termina en un tercer desastre, y una quinta frase que sería la conclusión de la historia. ¿Vale? Parece complicado quizás, pero, pero no lo es tanto, ya lo vais a ir viendo. Em, Intentaré poneros ejemplos en los siguientes episodios. Si queréis de todos modos, mientras tanto, si veis el blog de Randy Ingermanson, está en inglés, pero si le pincháis a a la traducción de Google podéis ver un poco el tipo de frases, el tipo de párrafo de lo que estamos hablando, ¿vale? Em, bueno, de momento vamos a dejarlo aquí. No quiero entrar en más detalles de momento, pero iremos avanzando más, poniendo más ejemplos, aclarando, ¿vale? Solamente, pues eso, animaros a que escribáis, a que, bueno, que os lancéis a esta aventura de escribir, que es realmente bonita, es divertida y que merece la pena. Y mientras tanto, si tenéis alguna duda o algún comentario sobre este podcast, alguna cosa que os interese, o que pensáis que puede venir bien para futuros episodios, pues me podéis contactar en el correo electrónico escribe tu propia novela @gmail.com, y también me vais a encontrar en el blog escribe tu propia novela.wordpress.com, ¿vale? Y esto lo tenéis también en la descripción del episodio, lo tenéis todo esto, ¿vale? Bueno, pues nada, encantado de compartir este rato con vosotros. Espero que os haya gustado, os haya sido útil y nos vemos en el siguiente episodio.